Me llamo Farida Itsu González, proveniente de la carrera Procesos Alimentarios de la Universidad Tecnológica del Poniente. Les voy a hablar sobre mi libro, que se me hizo muy interesante y se llama Biotecnología en el sector de alimentos. El autor es Daniel Ramón. Vamos a empezar. Perdón. El primero, vamos a decirlo así, los primeros personajes que se fueron dando en ese tema fueron los agricultores y los ganaderos, vamos a decirlo así, que ellos fueron creando nuevas ideas para cultivar, para tener cultivos, todo eso. Vamos a hablar primero en el lugar en el que se dio, en el lugar donde se dio, pues vamos a decirlo así, y está ahí, que se dio en un campo, ¿no? Un campo de cultivo, y poco a poco se fue dando en lugares como laboratorios y todo eso. Vamos a hablar sobre el origen de la biotecnología. Hace 1400 años, en el que el hombre abandonó sus hábitos nómadas para poder cultivar y tener un alimento. Como podemos ver, el primer cultivo fueron lo que es la cebada y el trigo, y en lo que es la ganadería fue la carne y todo eso, ovejas, de cabras, y se les proporcionaba leche, y así fue avanzando. Los sumerios, como también se le llamaban, hace como 7.000 años ya se utilizaba la biotecnología. En ese tiempo ya había empezado, o más bien desarrollado, la producción de alimentos fermentados, y ya después surgió la necesidad de conservar los alimentos. Es en que fue yendo el proceso de cómo se puede conservar un alimento y también poder consumirlos en momentos de escasez. Vamos a suponer que también ellos, la idea que tuvieron es que tengo, pero cuando yo no tenga, sé que tengo un alimento que no se echa a perder, ¿me explico? Y se fue desarrollando la conservación. También podemos ver en primeras que fue la sal, y así alimentos a partir de plantas, y se fue viendo los alimentos a partir de plantas, animales o microorganismos. Se ha llevado también a cabo de manera espontánea mediante procesos que podría denominarse biotecnología tradicional. También pudimos ver que existen dos tipos, que es la biotecnología tradicional y biotecnología moderna, que es la que ahora tenemos. Y es muy interesante saber sobre esos temas, sobre cómo se fue conservando los alimentos. Y también vamos a hablar sobre también que el uso de la biotecnología en fines de diagnóstico, ya sea para detectar alimentos en presencia de microorganismos patógenos. Como decía, que existen dos. La biotecnología moderna permite mejorar las características físicas y químicas de plantas. Comparando la biotecnología tradicional, las técnicas modernas presentan las ventajas de ser más fáciles de controlar
y muchas veces también eficaces para permitir conseguir resultados en menos tiempo. Como podemos decir también que la biotecnología moderna permite mejorar las propiedades sensoriales o nutritivos de los alimentos. También, como podemos ver, existe la mejora de la genética en la materia prima vegetal o animal y obtener así organismos combustibles genéticamente modificados. También en el que se viene mejorando la genética de especies, se ha venido utilizando mediante las mutaciones y aplicando dos técnicas genéticas: el cruzamiento de la sección de individuos con las caracteres de interés. También, como podemos ver, un ejemplo sobre lo que es sobre la especie de trasladar. Vamos a hacer un ejemplo: poner el gen de una patata a una fresa, y es imposible que pudiera cruzar una patata con una fresa. ¿Cómo lo puedo explicar más bien? El gen de la patata se puede pasar a la fresa, pero lo que no se puede es que la patata pase el gen a la fresa. Eso no se puede. También es muy interesante ver cómo podemos cambiar de gen entre otros vegetales y todo eso. También, como podemos ver, que la biotecnología puede emplear cualquier punto de cadena de producción, ya sea en obtención de la materia prima durante el proceso de producto final. También se puede utilizar la genética con la materia prima vegetal o animal y obtener un organismo combustible. También podemos ver que cómo se le puede llamar a un alimento que no tiene ingredientes y ninguna proporción. A eso se le llama alimentos fraudes. También, que como podemos ver en esto, que aquí eso no es un alimento fraude. ¿Por qué? Porque podemos ver que trae la información nutrimental y trae las proporciones. Entonces, esto es exigido por la legislación, ¿no? Tiene que obligatoriamente, si un alimento que sea conservado, un producto sea conservado, tenga esto que ya les mostré, entonces no son fraude, sí están permitidos. Como pudimos ver que ha mejorado la tecnología, es muy impresionante ver de cómo la biotecnología está basada igual en la tecnología. Como también hemos visto que los alimentos igual han evolucionado conforme va, aumentando la tecnología, va avanzando. Como pudimos ver, que es importante también saber sobre los alimentos, sobre cómo fue evolucionando, aunque nosotros lo veamos que no tiene importancia, pero sí tiene mucho. También, como acabo de mencionar, que cómo ha ido evolucionando el alimento, cómo ha existido, vamos a poner el ejemplo de cómo ha existido el arroz para las personas que hacen dieta, cómo ha existido la leche también para los que no les conviene. Verdad que hemos visto muchas cosas que han evolucionado, como hemos visto también que el plátano le ponen vitaminas, como hemos visto esos procesos, ¿no?
Entonces es muy importante e interesante también ver cómo ha evolucionado. Eso es todo.